Muy buenos días, el tema de hoy es yugo de esclavitud. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yugo de esclavitud. Cuando el Señor Jesús nos rescató de la esclavitud, no sé qué yugo de esclavitud tenía usted o está todavía con yugo de esclavitud, ya que el yugo de esclavitud es el pecado, la inmoralidad, el engaño, la traición, la mentira, la falsedad, pero también atados al área sexual. Y como encontramos en la palabra que hay muchas personas que viven con ese yugo de esclavitud, de pronto al vicio, al alcohol, a la mentira, a la falsedad. Algunos inclusive usan máscaras sin darse cuenta que están siendo esclavos, sin teniendo un yugo en el cual no los deja avanzar ni evolucionar en los planes que tienen para con Dios, y pronto pretenden que están obrando bien, están haciendo bien las cosas. Pero el Señor que nos enseña en cuanto al yugo de la esclavitud, ya que en el yugo de la esclavitud encontramos muchas personas que viven sujetas a ese yugo y viven en una libertad, supuestamente libertad en el Señor, pero están atados todavía con ese yugo. Y ese yugo es una carga, ya que el yugo es una barra curvada de madera o de metal que une a dos o más animales de tipo de tiro para que puedan trabajar más eficazmente juntos, ya que los yugos también se colocaban alrededor del cuello de las personas como grilletes para inmovilizar a los prisioneros. Por lo tanto, llevar un yugo a menudo simboliza esclavitud y las penurias en lo que lleva la persona. Y eso se manejaba muchísimo antiguamente en cuanto a ese yugo de esclavitud, y lo encontramos inclusive estos yugos con los animales para arar la tierra, que colocan dos bueyes y en la mitad colocan como una vara o un palo en el cual los amarran a la parte del cuello de los animales o al lugar de los cuernos, lo agarran y pueden llevar a arar la tierra. Es un yugo y muchas personas llevan ese yugo precisamente porque nos han desligado, nos han quitado de pronto estas cargas, esos pecados, esos pensamientos, en lo cual como que algunos inclusive piensan, no, yo sé que lo puedo dominar, yo puedo avanzar, yo puedo evolucionar, y no pueden avanzar porque están atados a ese yugo. Ya que en la palabra encontramos qué es lo que el Señor nos quiere llevar a usted de mí y cómo podemos encontrar que en el nuevo pacto usted y yo podemos entrar y ser libres de cualquier yugo, y en el Señor lo podemos hacer, ya que lo dice en Romanos 3, 21 y 22. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia en la cual el Señor nos lleva a usted y a mí, que ya en el Señor no hay ninguna diferencia en cuanto que seamos judíos o seamos gentiles. Y es precisamente cuando encontramos esto a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese yugo que llevábamos usted y yo antes ya debe ser desarraigado de nuestras vidas, pero siempre y cuando andemos a los caminos del Señor en la palabra, ya que hay personas que han conocido al Señor, pero se han apartado de los caminos del Señor porque volvieron a vivir con ese yugo. ¿Qué yugo lo tenía atado, pero que el Señor lo hizo libre? Vuelvo y le repito de pronto, el vicio, el alcohol, la pornografía, la fornicación, el adulterio, el engaño, la mentira. ¿Cuál es ese yugo que usted no está desligado y de pronto está como esos animales que aran la tierra? De pronto está cargando ese yugo y no se ha dado cuenta que lo tiene jibado y lo tiene cargado, oprimido, pero como que dice, bueno, entonces de pronto voy a una terapia, en la terapia me pueden hacer libre en esa terapia, pero sigue con ese yugo, no lo deja avanzar, ni evolucionar. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere llevar a usted de mí? Que el Señor nos quiere llevar a ser libres de cualquier yugo, ya en los caminos del Señor, pero también en la fe de nuestro Señor Jesucristo nos quiere hacer libre. Por eso dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y esa fe es a través de nuestro Señor Jesucristo, donde debemos encontrar esa libertad, esa confianza, esa seguridad, pero a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero también antes de la salvación vivíamos bajo ese yugo de esclavitud. Vivíamos bajo ese yugo de esclavitud, como lo dice en Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, bajo esos rudimentos. Cuando me refiero a la parte del yugo de esclavitud, son los rudimentos. Es que yo voy a la iglesia, pero no me he podido quitar ese yugo. No, todavía sigo en adulterio. No me he casado, todavía sigo en pecado. No, todavía tengo haciendo negocios ilícitos, con mentira, como dice la palabra en Proverbios, balanza falsa, pesa falsa. Y como que algunos están en los caminos del Señor, pero están con esa pesa falsa y balanza falsa. Pero yo no le veo nada de malo. Inclusive algunos dicen, pero yo le veo lo que es de Dios, lo que le corresponde a Dios, pero siguen con esa balanza falsa, esa pesa falsa en cual hacen cosas incorrectas, pesan lo que no es, venden una medida que no es acorde a lo que el Señor nos habla a través de la palabra.
honestidad. Y encontramos que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí a ser libres del yugo. Pero la pregunta es, ¿qué yugo lo tiene usted todavía en esclavitud? De pronto usted dirá, algunos como hablan, me echo un porrito, yo no le veo nada malo, y voy a la iglesia, y yo sé que eso no tiene nada malo, Dios a mí no me lo prohíbe, sigue con lo mismo. Y como que de vez en cuando ve pornografía, no veo nada malo, voy a la iglesia, voy a orar, a mí Dios no me dice nada, sigo en pecado, sigo viviendo con la mujer o el hombre que supuestamente dicen que Dios me dio, o que Dios le dio, y como que siguen igual, no estamos esperando que tengamos plata, no estamos trabajando para eso, vamos a mirar cuándo conseguimos para casarnos, pero sí tienen para irse de viaje, tienen para ir a visitar familiares fuera de nuestra ciudad, incluso en otro país, pero no tienen para casarse. No encuentran para casarse. Entonces como que siempre encuentran una excusa sin darse en cuenta que andan en un yugo de esclavitud. Y se conforman, inclusive lo hablan y dicen, no, pero yo no lo veo mal, Dios no nos dice nada. Es que Dios no nos juzga, Dios no nos dice nada. Estamos bien. Y escuchan la palabra, entienden la palabra, pero no hacen caso. ¿Cómo pretenden que Dios los lleve en bendición en diferentes circunstancias? Encontramos personas que no le ven nada malo con que vivan con un yugo de esclavitud, pero cuando viene una enfermedad, viene un accidente, viene algo, pero Dios, ¿por qué permitió eso? Pero si yo voy a la iglesia, pero si yo oro, venga, pero si usted no está obedeciendo a las normas del Señor, los mandamientos que nos manda el Señor, el no vivir en yugo de esclavitud, ya que si usted ya conoce de Cristo Jesús, usted debe entender que ya el Señor se llevó toda maldición atrás de la cruz del Calvario, y ese yugo fue clavado y cancelado atrás de la cruz, pero usted y yo no podemos seguir con el yugo, no podemos vivir en esclavitud, en la esclavitud del pecado, y muchos viven en la esclavitud del pecado y no le ven nada malo, y viven agobiados por una conciencia culpable, inclusive porque no encuentran respuesta. Pero cuando dice la palabra en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Precisamente lo que le estaba hablando de personas que van a la iglesia, oran, inclusive algunos ayunan, leen la palabra y no le ven nada de malo. Pero ¿cómo están sus conciencias? ¿Cómo está su mente? Todas las cosas son puras, pero para los puros. Pero para los corrompidos, a los incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. No ha sido renovada la mente, no ha sido transformado el pensamiento. ¿Cómo está el corazón? Si la mente no ha sido transformada, igualmente está el corazón. ¿Y para qué entonces dicen que van a la iglesia, que Dios les habla? Incluso algunos lo dicen, ya que presos de exigencias que no muchas veces no pueden cumplir. No pueden cumplir porque hacen cosas que creen que están haciendo bien. Pero cuando dicen Hechos 15:10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y precisamente ese yugo que otros no pueden llevar. Y es precisamente cuando en el ministerio o en la iglesia donde asisten, como que le ponen una carga muy pesada, que la persona como que no tiene todavía. ¿Qué me refiero? Hay personas a las cuales como que todavía no tienen ese avance, esa evolución en los caminos del Señor, no han, digamos, llevan muy poco tiempo, pero también hay muy pocos comprometidos. Y como que le ponen un cargo dentro de la iglesia, ese cargo no lo pueden soportar. Y por eso algunos se apartan, se alejan de los caminos del Señor, porque como que la exigencia es mucha. Pero también algunos que no se comprometen y cuando se les pide, se les exige, salen corriendo, se van. Y pasa como lo hemos hablado en varios devocionales y prédicas, son como hijos de Julio Iglesias, de iglesia en iglesia. Es que no he encontrado la iglesia que Dios tiene para mí, es que esa iglesia no me gusta, es que ese pastor no, que no me gusta como predica, no, es que soy líder de esa iglesia, no, lo quieren todo el tiempo metido allá. Y siempre tienen una excusa y siguen con ese yugo de esclavitud pensando y diciendo que la culpa la tiene X iglesia, X pastor, X liderazgo, las personas de eso, es que no veo testimonio, pero nunca se comprometen. Son personas que llevan años buscando del Señor y pretenden que ya conocen del Señor, pero se creen con la autoridad para juzgar a otros y están cautivos del temor y el castigo debido a la desobediencia. Por eso en lo que encontramos que lo que el Señor nos viene diciendo a usted de mí, pero ¿cómo estamos obrando? Primera Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y expresamente no han sido direccionados, pero algunos no se dejan direccionar, en la cual entrar en tiempos de dirección, orientación, instrucción, como con la oración, con la palabra, pero también con ayunos, para que encontrar
que la persona pueda ser libre, no tanto por lo que lo diga el pastor o los líderes de la iglesia, es porque usted necesita ser libre de ese yugo de esclavitud que lleva muchos años cargándolo. Por eso es lo que nos habla el Señor a través del libro de Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y es ahí que la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y esa fe que el Señor ha puesto en nosotros siempre y cuando meditemos en la palabra. Ya que cuando el Señor vino, nos libertó del yugo de la esclavitud al cumplir las exigencias de la ley por nosotros. El pecado ya no es amo, porque nosotros ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hoy oro, le clamo, le pido al Señor que todo yugo de esclavitud en su vida lo comprenda, lo entienda, pero también lo desarraigue de su vida y se comprometa a vivir en libertad, pero una libertad en Cristo Jesús, la cual no debemos darle cabida al enemigo para no volver a los rudimentos de la esclavitud en el nombre de Jesús.